4, verso 35 en adelante. Y yo le he puesto a esta reflexión cruzadores de tormentas. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quiero primeramente resaltar la orden de Jesús: pasar al otro lado. Siempre el propósito de Jesús para nuestra vida no es a que nos quedemos estáticos, no es a que nosotros permanezcamos en el mismo lugar donde nos llamó un día, sino a que avancemos, a que crucemos. En esta ocasión fue cruzar el lago, pero día a día Él nos hace un llamado a avanzar a por más. Amén. Yo estoy seguro que el llamado que Él le hizo a usted un día no fue a que se quedara en el mismo lugar, sino a que saliera, a que cruzara, a que avanzara, a que prosiguiera, a que escalara nuevos peldaños, a que hubiera un crecimiento en su vida. No podemos ser los mismos del año pasado, del mes pasado. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ahora te dice la palabra en verso 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo quiero en esta noche resaltar que aunque los discípulos salieron de aquel lugar cumpliendo con la voluntad de Jesús, nos dice el versículo que se levantó una tempestad. Es sorprendente esto, ¿verdad? Y yo encuentro que en la Biblia hay dos razones por las que se levantan tempestad en la barca en la que va un cristiano. Número uno, se levanta tempestad cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. Lo podemos ver en la vida de Jonás. Dios mandó a Jonás a Nínive y Jonás se fue a Tarsis, y dice que él tomó un barco y quería ir a Tarsis en lugar contrario a la voluntad y al llamado de Dios, y en medio del mar pues viene una tempestad contra Jonás. Se levanta una tempestad en la vida de un cristiano cuando se niega a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se está desoyendo la voz de Dios, las cosas empiezan a salirle mal a uno. Cuando uno quiere tomar atajo, las cosas empiezan a salirle mal a uno. Cuando uno empieza a escuchar la voz del yo, la voz de la experiencia propia, o la voz del diablo, la voz de la gente, pues se levantan tormentas. Y yo quiero que usted reflexione, porque si en su vida o un día se levante tormenta, una posible razón es que usted está desoyendo la voz de Dios. Jonás era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, pero le vino tormenta. ¿Y por qué le vino tormenta? ¿Por culpa del diablo? No, por culpa de él. Entonces, cuando venga una tormenta en su vida, pregúntese: ¿esta tormenta la estoy provocando yo? ¿La estoy atrayendo yo? Estos problemas los puedo reprender las veces que quiera, puedo ayunar las veces que quiera, pero si esta tormenta viene por mi desobediencia, no se va a quitar hasta que yo no arregle las cosas con Dios. Amén. Hay una segunda razón por la que vienen tormentas a nuestra vida. A nuestra vida pueden venir tormentas no por desobedecer a Dios, sino por obedecer a Dios. Eso puede parecer paradójico, porque en ocasiones vienen tormentas por desobediencia, pero en otra ocasión vienen tormentas por desobediencia. En ocasiones vienen tormentas por desoír la voz de Dios, pero en ocasiones vienen tormentas por oír la voz de Dios. En ocasiones vienen tormentas porque Jesús no está en el barco, pero en ocasiones vienen tormentas porque Jesús va en el barco. Qué tremendo, ¿verdad? Hay predicadores por ahí que desde que venga uno con problemas dice: ay, porque estás en pecado, ay, porque no estás bien. Bueno, por aquí encontramos un pasaje que los discípulos, por obedecer a Jesús, se metieron en una tormenta. Que los discípulos, por llevar a Jesús, recordarán que en otra ocasión en los evangelios se narra que Jesús no iba en la barca cuando vino una tormenta. Jesús estaba allá, en otro lugar, y vino una tormenta. Pero ahora el problema es diferente. Jesús va en la barca con ellos, y aunque Jesús va en la barca, viene una tormenta. Y note lo que dice el versículo: una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y yo pregunto: ¿Jesús se estaba mojando o no se estaba mojando? Y yo pregunto: ¿se estaba zarandeando o no se estaba zarandeando? Claro que se estaba zarandeando. Y si Jesús iba en la barca y venían tormentas, ¿qué usted cree? ¿Que en la barca suya no va a venir tormenta? No, si muchas veces la tormenta viene precisamente porque Él está, no porque no está. Cuando usted quiere agradar a Dios, usted muchas veces ve que el infierno entero se levanta, que los problemas le salen por donde quiera, y usted dice: pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que no estoy bien? No, precisamente porque estás bien, precisamente porque estás haciendo la voluntad de Dios. Así que mira, una señal de que hay problema en tu vida es probablemente porque Jesús no esté.
Pero la otra es porque Jesús está más cerca que nunca. Porque tenían a Jesús en medio de ellos y estaban las tormentas andando. Así que yo me niego a darle la gloria al diablo cuando viene un problema en mi vida. Porque la gente enseguida empieza, es porque seguro que Dios no está conmigo. No. Si tú sabes en tu espíritu que tú te estás esforzando en agradar a Dios, cuando venga una tormenta, dile: Señor, gracias. Porque esta tormenta me dice que tú estás más cerca que nunca. Esta tormenta me dice que estoy en buen camino. Esta tormenta me dice que estoy haciendo las cosas como a ti te agrada. Preocúpese si nunca se levanta una tormenta. Preocúpese. O porque nunca se ha montado en un barco. O porque probablemente usted no está incomodando a quien usted sabe que cuando uno lo incomoda también levanta tormenta. Ahora dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo sorprendente no es que hubiera tormenta, porque eso era normal en aquellos tiempos. Lo sorprendente no es que la barca se estuviera negando, porque eso era normal. Lo sorprendente es que Jesús estuviera dormido en medio de una tormenta. Si usted alguna vez se ha montado en un barco y el barco se ha puesto como se ponen los barcos, usted puede imaginar en las condiciones de aquel tiempo, barco pequeño, liviano, con la poca seguridad de aquellos barcos, no como los barcos de hoy en día, que usted bien se puede dormir en medio de una tormenta. Pero leer que Jesús estaba dormido en medio de una tormenta, tú dices: wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Y yo encuentro que en la Biblia hay dos razones por las que una persona se puede dormir en medio de una tormenta. Una, vuelvo a citar la historia de Jonás. Uno se puede dormir en medio de una tormenta por negligencia, por descuido, por pereza, por irresponsabilidad. Jonás nos dice la Biblia que se monta en el barco para ir a Tarsis y en medio de una tormenta todo el mundo está clamando a un Dios diferente, porque aquella gente tenía dioses que no era el Dios verdadero. Pero en medio de la situación difícil cada uno empezó a clamar a Dios. Y el hombre que tenía la respuesta, y no solo la respuesta, el hombre que tenía la culpa de la tormenta, está durmiendo. Y el capitán tiene que bajar allá al fondo del barco y decirle: ¿qué tienes, dormilón? Lo tiene que sacudir. Clama a tu Dios, porque quizás Él no puede ayudar. Claro que lo podía ayudar si era el único que lo podía ayudar. Pero no solamente Dios, el Dios de Jonás era el único que lo podía ayudar. Es que Jonás era la solución del problema. Y hay gente que en medio de la tormenta están dormidos todavía. Hay gente que se le está cayendo la casa encima y todavía ellos durmiendo. Hay gente que le huele a quemado todavía la familia, el hogar, su vida espiritual, el matrimonio, y todavía dormido. Y usted dice: ¿y este qué piensa para despertar? ¿Y cuándo es que va a orar? ¿Y cuándo es que se va a meter con Dios? ¿Y cuándo es que va a tomar las cosas de Dios en serio? Pues están dormidos. Pero ese es el sueño de la pereza. Ese es el sueño de la irresponsabilidad. Hay gente que están tranquilos, pero no porque tienen fe, es por lo irresponsable que son y lo perezoso que son. Porque no ayunan ni aunque se le vaya la vida por la borda. Yo espero que aquí no haya un Jonás en esta noche. Pero una posible razón por la que haya gente que se duerma en medio de las tormentas es por eso: pereza, irresponsabilidad y descuido. Porque no entienden el deber, no entienden la hora tan vital en la que se encuentran. Ahora, hay otra razón, y el pasaje que estamos leyendo nos dice la segunda razón. Una persona puede estar dormida en medio de la tormenta cuando tiene una confianza plena en aquel que lo llamó, en aquel que lo respalda. Y este es el caso de Jesús. ¿Sabe por qué Jesús estaba dormido en medio de la tormenta? Porque él sabía que él no se había montado en aquel barco por cabezón. Él sabía que estaba en aquel barco por obediencia al Padre. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Por tanto, aunque levantaran los vientos, aunque rugieran las olas, él sabía que Dios tenía el control. Que aunque pareciera grande la tormenta, Dios tenía el control. Cuando tú sabes que tú estás en el llamado, en la voluntad, en el propósito de Dios, puedes decir como el salmista: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé que quien me metió en esto es Dios. Por tanto, Dios responderá por mí. Tanto Dios me va a ayudar. No importa lo grande del problema, no importa el tamaño de la tempestad, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es que Jesús se podía dormir. Por eso es que Jesús estaba confiado. Los discípulos estaban atemorizados. Miraban a Jesús y Jesús durmiendo. Y ellos tratando de echar a y Jesús durmiendo. Jesús tenía el control. Por eso es que Él podía dormir. ¿Cómo que los cristianos se desesperan tan fácilmente? ¿Por qué es que los cristianos, desde que las cosas se ponen un poquito difíciles, se quejan más que los inconversos? Hay gente del mundo que tiene más paciencia, más optimismo que los cristianos. No tienen fe. Y nosotros que tenemos fe somos más pesimistas a veces que los inconversos. La gente dice: ten fe que las cosas van a mejorar, y los cristianos se quejan más a veces que los inconversos.
Y los cristianos hablan más de los problemas que los inconversos. No se espera eso de nosotros. Se espera que nosotros entendamos que el capitán de este barco se llama Cristo. Que aunque falle no sé quién, pase lo que pase, el capitán de este barco es Cristo. Que si falla la relación, Dios de algún lugar enviará respiro y liberación, pero Dios nos seguirá ayudando. Porque es que nos mantiene a nosotros, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La gente dice, ¿y estos cristianos qué les pasa? Que todo el mundo está preocupado y ellos son los únicos que todo es gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos quién es el que nos mandó a montar en este barco. Porque sabemos que en nuestro barco va Cristo y Él es el que tiene las riendas de este asunto. Amén. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo tiene problemas de presión, pero nosotros estamos reposando en Cristo. Y dice la palabra del Señor, verso 38 al final. Le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Quiero hacer un paréntesis aquí para aclarar algo que ahorita pasé por alto. Cuando uno es el culpable de la tormenta, solamente tiene que hacer una cosa. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jonás estaba en el barco y la tormenta se formó? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? ¿Echaron por la borda a Jonás? Cuando tú sabes que hay algo en tu vida que es la causa de la tormenta, lo que tienes que hacer es echar a ese Jonás por la borda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la negligencia? ¿Es la falta de perdón? ¿Es un problema de raíz de amargura? ¿Es un problema de fornicación? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema que le estoy robando a Dios? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues hay que echarlo por la borda. Hay que echar por la borda ese Jonás. Es un llamado que Dios está haciendo a mi vida. Que haga esto y yo no lo estoy oyendo. Bueno, pues hay que echar ese Jonás por la borda de una vez y por todas. Voy a hacer las cosas como a Dios le agrada y usted va a ver cómo se calma el mar. Porque dice que desde que echaron a Jonás por la borda, que Dios se tranquilizó. Y Dios es tan bueno que le mandó un submarino a Jonás para que no pereciera. Bendito el nombre del Señor. Dios es tan bueno, ¿verdad? Los discípulos le dicen a Jesús, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, ellos dándole recomendaciones a Jesús, diciéndole, pero no te das cuenta de lo que estamos pasando. Claro que me doy cuenta. Pero que Jesús no atienda a tu petición no significa de que Él no tiene cuidado. Significa que Él tiene el control. Que a veces nosotros, ay, ¿por qué no aparece por ningún lugar Dios? ¿Sabes por qué Dios no aparece? Porque Él tiene el control. Porque el día que tú necesites que Dios meta las manos, Él las va a meter. Pero si no las ha metido, al menos de manera visible, es porque Él tiene el control. Si tú no lo ves por ningún lugar, es porque Él tiene el control de todo. Porque el día que tú necesites verlo, créame, lo vas a ver. Pero tú no tienes que ver a Dios las 24 horas del día corriendo de aquí para allá, mira, para que Él tenga el control. Él está obrando aun cuando tú no lo sabes. Él tiene las riendas de esta barca aun cuando tú crees que Él está dormido. Él tiene el control. Dice el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Con qué tranquilidad? ¿Y dónde está la fe de ustedes? Y no lo dice el texto, pero me imagino que hasta siguió durmiendo después. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y yo me imagino cuántas veces Dios puede decir lo mismo de nosotros. Bueno, ¿y dónde está la fe de ustedes? Esas cosas que ustedes cantan en los cultos, ¿dónde está la fe de ustedes? Eso de que con mi Dios yo asaltaré los muros y ejército derribaré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero terminar en esta noche diciéndole que el Cristo que está comprometido con nosotros a llevarnos al otro lado es el dueño de toda la creación. Aún el mar y los vientos le obedecen. Créame, la última palabra la tiene Él. Los gobiernos le obedecen, las tormentas le obedecen. Los problemas más grandes, cuando Él dice una palabra, le obedecen. Que mañana o pasado mañana o hoy mismo, si usted está viviendo una tormenta en su vida, usted recuerde, Él está por encima de toda tormenta que yo esté pasando. Cuando Él lo entienda, Él se va nuevamente a levantar y decir una sola palabra y esa tormenta en un momento, aunque usted crea que necesitaría años, créame, la tormenta que nosotros podamos estar viviendo en un momento dado, con solo una palabra de Cristo se calma. Mi deseo es que la tormenta que tú estés viviendo, Cristo dé una palabra para tu vida y esa tormenta se calme. Pero recuerda, si Él va contigo en la barca, tú llegarás al otro lado. Declaro que un espíritu de cruzador de tormenta viene sobre tu vida. Que tú no serás de los que retroceden, sino de los que saben que Él va contigo y que llegarás al otro lado. La gente que te critica, la gente que dice, ¿y dónde está tu Dios? Que mira la tormenta que ha venido sobre tu vida. Verás que Cristo es real en ti, porque llegaste al otro lado. Que los vientos azotaron el asta, que los vientos azotaron el mástil, que los vientos azotaron
las velas, pero que tú llegaste seguro al otro lado. Declaro que el que te embarcó en este asunto, en este negocio, te llevará a puerto seguro en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero orar por ustedes.